Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. El día de hoy tenemos una transmisión pendiente para volver a nuestro cronograma de trabajo sobre el ciclo de descenso a los infiernos. Hoy estamos con problemas técnicos, así que lo único que voy a pedirle a alguna fuerza superior, si esta existe, es que esto suene bien, porque hay mucho trabajo atrás de esto. Y nada, es bajón renegar por estas cosas y pido disculpas. Por lo demás, estamos renovando equipos y eso es posible gracias a los aportes de aquellos que bancan este espacio. Así que les agradezco a todos y excepto por los problemas técnicos de hoy, muy pronto deberíamos tener mejor calidad de sonido todavía. Así que disculpen si el día de hoy se escucha distinto o peor. Esperemos que no tengamos que lidiar con esto en el futuro. Pero bueno. Vamos a lo que nos corresponde el día de hoy y ahorrémonos las lágrimas de zurdos y ese tipo de cosas. ¿La Segunda Guerra Mundial era inevitable? Es una gran pregunta para hacerse, ¿no? Hay cosas que nosotros solemos naturalizar. Hubo una primera y por lo tanto hubo una Segunda Guerra Mundial. Pero cuando observamos el desarrollo caótico hacia los acontecimientos que desencadenaron en la guerra más sangrienta y brutal de la historia de la humanidad, lo que es llamativo es ver la cantidad de instancias y momentos en que pudo haberse presentado un frente común para evitar que sucediera lo que terminó sucediendo. Y no es el objetivo de este video hacer una suerte de lectura contrafáctica de la historia, sino presentar la historia, como solemos hacer en este espacio, no como un destino único, ¿no? Como si hubiera habido un solo proceso posible determinado, sino muchas veces como el producto de una serie de contingencias y problemas estructurales que terminan coincidiendo y desencadenando en hechos concretos, ¿no? Para pensar justamente la otra vez cuando hablábamos de Malvinas también, como sin caer en lo contrafáctico, no era la única posibilidad al desenlace que tuvo la guerra. De la misma manera, cuando vemos las fuerzas que operan detrás de ciertos procesos, resulta llamativo que a veces los consideremos como el resultado unívoco, inevitable de fuerzas históricas, pero a veces tal vez no esté de más analizar cuáles fueron las fuerzas, los actores que operaron, ¿no? Y qué decisiones tomaron en situaciones concretas que podrían haber cambiado el resultado. Y si no, también entender cómo se llegó a la guerra, en las condiciones en las que se llegó. Pero bueno, para entender esto vamos a tener que retomar algunas cuestiones que hacen a la condición del régimen de Hitler y a la forma en la que Hitler entendía las relaciones exteriores y el rol de Alemania frente al mundo. Nosotros ya analizamos el ascenso de Hitler en un video respectivo y ya vimos lo que es la dictadura nazi en otro video respectivo sobre la dictadura nazi. Pero sin embargo, cabe aclarar algunos puntos que es necesario retomar. Uno de ellos es justamente el hecho de que el ascenso de Hitler está rotundamente marcado por el rechazo al orden europeo posterior a 1918. Detrás del ascenso y la fuerza, ¿no?, dinámica que tuvo el nazismo para llegar al poder en Alemania, estuvo también la cuestión del rechazo a la paz de Versalles, el rechazo a lo que se veía como una clase política que había traicionado al ejército alemán y había fomentado, ¿no?, el mito de la puñalada por la espalda. Pero por lo demás, cuando pensamos en el régimen de Hitler, tenemos que entender que este fue un régimen excepcional, extraordinario. Solo un régimen extremo de las condiciones como lo que representó el nazismo pudo llevar al mundo a la guerra más sangrienta de su historia. Este es uno de los puntos que analiza Ian Kershaw para pensar cómo fue posible que se desarrollen un cúmulo de fuerzas que permitieron a Hitler, un fanático político extremo, ¿no?, sin caer en el hitlercentrismo, como hablamos en el video de la dictadura nazi, hacerse con el poder en uno de los países que resultaba centrales para el equilibrio europeo. Alemania era la primera potencia industrial y militar de Europa continental, por más que estuviera humillada, y el hecho de que haya sido el movimiento nazi, un movimiento extremista, militarista, supremacista, el que llegara al poder en un país que representaba un punto central del equilibrio europeo, abría las perspectivas a que todo el edificio de Europa se derrumbara en una guerra sangrienta y brutal.
Para esto es necesario retomar un punto que hablamos y analizamos en el video del ascenso de Hitler y de la dictadura nazi, que desde sus propios orígenes el movimiento nazi sí planteó una serie de objetivos bien marcados, y que por más que en la retórica propagandística, ¿no?, hablar de la guerra contra el bolchevismo, hablar de la guerra contra el poder judío, hablar de la supremacía del Volkisch, ¿no?, de la raza pueblo alemán, pudiera sonar atractivo, propagandístico y que no repercutiera en acciones concretas, lo cierto es que había toda una serie de condiciones que permitían entrever que el acceso al poder de un movimiento de las características del nazismo podía llevar a una catástrofe a nivel europeo, sobre todo teniendo en cuenta la propia doctrina alemana del Lebensraum, que precede a Hitler, pero que Hitler le dio muchísima fuerza. La noción de que el pueblo alemán como tal, para desarrollarse, requería una serie de territorios, recursos y mano de obra a su disposición que solo sería posible de adquirir a través de una campaña expansionista hacia el este, hacia ese imperio podrido judeo-bolchevique que era la Unión Soviética. Por eso, uno de los puntos que aparece inmediatamente con la toma del poder por parte de Hitler es justamente el proceso de remilitarización de Alemania. Si ese va a ser el tercer Reich, un nuevo imperio alemán que dure 1000 años, va a requerir de unas fuerzas armadas poderosas y modernas. Pero además debemos siempre entender que el acceso al poder por parte de Hitler daba cuenta del rechazo al ordenamiento europeo posterior a Versalles. Versalles vio un proceso de humillación de lo que había sido el imperio alemán y de transformación de las fronteras políticas de Europa, dando lugar a montones de estados nuevos que justamente habían dividido a lo que se entendía como la población germana étnica. Muchos millones de alemanes quedaron en territorios bajo estados y gobiernos que no eran alemanes, que era lo que podría ocurrir en Checoslovaquia o con la visión del pangermanismo que se tenía sobre Austria, también incluso en Polonia. Ahora, una de las particularidades del orden que se crea con la paz de Versalles es también la idea de que la Gran Guerra había sido la guerra para terminar con todas las guerras y que seguiría un proceso de pacificación a partir de la conciencia de las brutalidades de la guerra que se expresaría, por ejemplo, en la conformación de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, ¿no?, el primer gran organismo multilateral que como tal se propuso asegurar la paz en el mundo, a partir del diálogo, la democracia, entre otras cuestiones, fue el primer intento de un proyecto de lo que algún día sería, no sé, la ONU, para evitar que haya otra guerra. Como sabemos, fue muy exitoso. Pero además, la Sociedad de Naciones representaba esta idea del diálogo y los acuerdos multilaterales. A partir de ahora, los consensos entre las grandes potencias, pero también los nuevos estados, los jóvenes estados-nación, sin importar si fueran europeos o no, darían cuenta de ese proceso de integración y paz en el mundo, lo que permitiría mantener un sistema de equilibrios y evitar que una tragedia como la Gran Guerra vuelva a ocurrir. Sin embargo, muy pronto este proyecto de la Sociedad de Naciones demostró sus falencias. Para empezar, en Versalles había profundas divisiones entre las potencias vencedoras, que se expresaron en los diálogos de los cuatro grandes, ¿no? Estados Unidos, el Reino Unido, Francia e Italia. Italia no era tan grande, pero entró en esos acuerdos. Y estas divisiones tenían que ver, por ejemplo, sobre lo draconianos que tenían que ser los términos que se impongan a Alemania. Alemania históricamente iba a ser un problema. De hecho, esto lo hemos hablado en otros espacios. Acá en este canal hay un video de 5 horas y media sobre la guerra de los 30 años. Alemania, como el corazón de Europa, ¿no?, como lo llama Peter Wilson, siempre encerró en su historia un lugar determinante en los equilibrios del sistema de poder europeos y en los conflictos militares que se desarrollaron en estos territorios. Y como tal, el rol que tendría Alemania en el orden posterior a la Gran Guerra era un asunto clave, porque lo que se temía era que debilitar excesivamente a Alemania abriera las puertas al bolchevismo, a una revolución que amenaza a toda Europa.
Y a su vez, de parte de Francia, existía un imperativo de hacer pagar a Alemania por las humillaciones sufridas por el pueblo francés. Y en ese sentido, lo que aparece una y otra vez es la búsqueda de imponer los términos más duros posibles. Esto ya dividía a los miembros más prominentes de la Sociedad de Naciones y también dividiría la relación con Alemania a la relación, ¿no?, que podían establecer, a la vinculación que podía darse entre aquellos que podrían haber frenado a Hitler, si queremos. Otro de los puntos es que la Sociedad de Naciones, a pesar de ser prendida como un bloque que vendría a asegurar la paz en el mundo, muy rápidamente se iba a convertir en un organismo fundamentalmente europeo. Esto se debe a que Woodrow Wilson vuelve a practicar una suerte, no de aislacionismo propiamente, pero sí de retirada de Estados Unidos hacia los dominios americanos. El sistema de Wilson, ¿no?, con sus puntos que se había prefigurado durante la Gran Guerra, va a pasar a tener a Wilson como un protagonista secundario. Wilson no forma parte de la Sociedad de Naciones y Estados Unidos se retira a asegurar su imperio informal en América y el Pacífico. Por otro lado, la Unión Soviética, el naciente Estado revolucionario bolchevique que sacudía el tablero con la amenaza de una revolución mundial, tampoco fue integrado en la Sociedad de Naciones. Y esto daba cuenta justamente del peligro y el rechazo que se le tenía al comunismo como una amenaza latente. Sin embargo, muy pronto, ¿no?, si la Sociedad de Naciones se conformó el 28 de junio de 1919, 5 años después del asesinato del archiduque, ya vamos a ver que en los primeros años se presentan elementos de peligro para la paz y el orden en Europa. Si bien Hitler es el modelo, ¿no?, de el dictador nazi que va a llevar a Europa a la guerra, lo cierto es que el ascenso al poder de Mussolini también representaba el rechazo de una parte importante de Italia al ordenamiento de Europa que había tenido lugar tras el fin de la Gran Guerra. Y en ese sentido, muy rápidamente, ¿no?, lo que va a ocurrir es que la llegada al poder de Mussolini representa una primera amenaza contra ese ordenamiento en base a modelos republicanos y liberales. Sin embargo, hay que decir que en la década del 20 parecía posible que la Sociedad de Naciones y el ordenamiento europeo pudiera, por ejemplo, reintegrar a Alemania en el concierto de las naciones, a pesar de las humillaciones sufridas con eventos como la ocupación del Ruhr. Durante los tiempos de la diplomacia de Gustav Stresemann por parte de la República de Weimar, se produjo un acercamiento de Alemania a las naciones, casi la posibilidad de reintegrar a Alemania no como un paria, sino como uno más de los estados importantes en ese ordenamiento. Y en ese sentido, lo que vamos a tener en este periodo es lo que se conoce como el Tratado de Locarno. El Tratado de Locarno era un tratado que, si bien se firma de cara a lo que es la República de Weimar, planteaba una solución de largo plazo al respecto de los problemas de fronteras entre Alemania, Francia, Bélgica y Holanda. Básicamente, el Tratado de Locarno aseguraba en 1925 que no se iba a llevar adelante un proceso de cambio de fronteras en el oeste de Alemania. Justamente allí donde había tenido lugar la ofensiva y el principal teatro de operaciones de la Gran Guerra, se buscaba pacificar. De hecho, tras la firma del Tratado de Locarno, se produciría la integración de Alemania en la Sociedad de Naciones. De lo que se trataba, de nuevo, es que Alemania ya no sería un paria del sistema internacional. Incluso se llegó a tener la Conferencia de La Haya para la liquidación de la guerra. En ese sentido, se buscaba poner fin al pago de las reparaciones de guerra, incluso sancionar normas de derecho internacional para futuros conflictos armados. Incluso se llegó en algún momento a plantear la posibilidad de prohibir los bombardeos y ciertos tipos de armas. En medio de estas negociaciones, por ejemplo, se empezó a desmovilizar a las fuerzas que ocupaban territorio alemán en la región de Renania. Acá había permanecido una zona desmilitarizada bajo vigilancia de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, el orden internacional se ve sacudido por múltiples factores. De hecho, si queremos pensar en las condiciones que permitieron el acceso al poder por parte de Hitler, pero también de otros movimientos radicales y el contexto de guerras que permitía, por ejemplo, el ascenso de autoritarismos en toda Europa, no podemos obviar lo que fue la crisis del crack de Wall Street. En tiempos en que la economía mundial se queda sacudida, ¿no? Acá hay como un nazi que se infiltró, ¿no?
pero bueno, por suerte siempre están las purgas. En medio de lo que fue el crack de Wall Street y las turbulencias de la economía global, algo que por suerte es parte del pasado y no ocurre en el mundo en el que nos tenemos que vivir, lo que se produjo fue un gran pánico que sacudió lo que quedaba de las bases del orden republicano liberal burgués en Europa. Esa crisis justamente va a tirar por la borda a lo que había sido el régimen de la República de Weimar en Alemania. En medio de esa crisis se va a abrir la posibilidad para replantear el rol de Alemania frente a Europa y también justamente el rol de la democracia en Alemania. Recordemos que la Revolución de Noviembre de 1918 se hace en un marco de cuestionamientos, porque si bien había una voluntad de imponer un régimen republicano o parlamentario en Alemania, había una gran resistencia de la clase militar prusiana a un proceso democrático. Y en ese sentido, los cuestionamientos que se hacen a la paz de Versalles son también cuestionamientos al sistema democrático como tal en Alemania. Y el ascenso de Hitler va a representar un cuestionamiento al todo. No solo el ordenamiento geopolítico, sino la forma de pensar la política que dejó la paz de Versalles. Ahora, Hitler no es la primera gran amenaza que enfrenta el orden, ¿no? El orden geopolítico de paz que prefiguraba la sociedad de naciones, sino que esta amenaza se va a presentar incluso en escenarios que eran muy lejanos a la propia Europa. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta el rol del Imperio del Sol, de Japón, el Imperio del Sol naciente. Me voy a permitir un comentario, pero es que Japón es uno de esos países que han tenido una gran política de relaciones públicas posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, a tal punto que muchas veces pasa desapercibido, no en la dimensión que debería el rol que tuvieron. Pero bien, lo cierto es que el Imperio japonés, ya a principios del siglo XX, era una gran potencia militar. Para colmo, en la década del 30 tenemos el ascenso, primero su coronación en 1929, su asunción, del emperador Hirohito, que va a proponer una política militarista y nacionalista por parte de Japón para posicionarlo de cara a una hegemonía en el Pacífico. En este sentido, el emperador Hirohito marca la expansión de cierto nacionalismo supremacista japonés que veía a los japoneses como los hijos de los dioses. Y a pesar de que había un discurso que a veces se presentaba como antioccidental, ya que los japoneses venían a liberar a los pueblos de Oriente de la dominación de los occidentales, siempre se hacía esta distinción de los japoneses por encima de los demás. Japón había atravesado un rápido proceso de industrialización a finales del siglo XIX que le permitió emprender una serie de guerras en las que derrotaría sucesivamente a China en la Primera Guerra Sino-Japonesa, a Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905, acontecimiento que desencadena la Revolución de 1905, y también la ocupación de la península de Corea, tema que hemos analizado en su momento en el video que hicimos sobre la Guerra de Corea y la larga historia que había detrás. Lo interesante de esto es que Japón ya había desarrollado, con la expansión sobre algunas islas, una progresiva consolidación de un imperio en el Pacífico, que incluso llegaría a incluir lo que es conocido como la isla de Formosa o Taiwán. Pero a principios del siglo XX, Japón pone sus ojos sobre China. China, ¿no? Ese antiguo imperio, estaba atravesando una serie de convulsiones desde la Revolución de 1911 que pone fin a la última monarquía, la última dinastía china, que era la dinastía Manchú o la dinastía Qing, y lo reemplaza por una república que nace en un contexto de guerras civiles, con el Kuomintang o el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino. Ese Partido Nacionalista Chino, a pesar de ser el primer gobierno de la República de China, mantiene un poder que es bastante nominal en gran parte del país. El país se encuentra atravesado por una serie de guerras civiles a lo largo de la década del 20 entre los nacionalistas y los llamados señores de la guerra. Para 1927, la alianza histórica que se había dado entre nacionalistas y comunistas enfrentando al enemigo común, que era lo que ellos consideraban el feudalismo de China y los señores de la guerra, se va a romper con el ascenso al poder del generalísimo Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, un miembro del sector nacionalista, del sector anticomunista
del Kuomintang se va a proponer eliminar a los comunistas y rompe a partir de la masacre de Shanghái con los líderes del Partido Comunista Chino, que hasta ese momento eran sus aliados en la lucha contra las potencias extranjeras, el rechazo al imperialismo, a la posesión de enclaves por parte de otros territorios, de otras potencias en China, y también contra los resabios del antiguo imperio. Así se inicia en 1927 una guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Esta guerra civil va a atravesar distintas etapas y recién va a finalizar, va a ser muy larga, de hecho ya había una guerra civil contra los señores de la guerra antes, recién podríamos decir que termina de finalizar con la proclamación de la República Popular de China en 1949. ¿Y quién va a ser el que proclame? Bueno, una figura que va a ascender al máximo liderazgo del Partido Comunista Chino en medio de esa guerra civil. Y hablamos de Mao Zedong. Un joven Mao Zedong empezó a militar en el Partido Comunista Chino, peleó junto al Kuomintang y terminaría rompiendo con este a partir de las masacres de Chiang Kai-shek y emprendería su lucha, su larga lucha, para llegar al poder en China. Le tomaría 22 años. Hirohito consideraba que las convulsiones que atravesaba China eran una oportunidad para expandir el área de influencia de Japón en la región, y posó sus ojos sobre la región de Manchuria. Es así que en septiembre de 1931, el imperio japonés, con su enorme capacidad militar, emprende la invasión de Manchuria, territorio que se encuentra al norte de China. Ese territorio va a ser invadido por un imperio y una capacidad militar enorme por parte de los japoneses, que rápidamente se hacen con el control del territorio y llevan adelante atrocidades contra la población civil. Este fue un acto de invasión unilateral por parte de Japón, una potencia militar que mostraba que básicamente no respetaba los acuerdos que sostenían con mantener la paz en el mundo después de lo que había sido la Gran Guerra. Así, el imperio japonés ocupa estos territorios y la Sociedad de Naciones protesta. Japón no tiene el derecho a invadir China, no tiene el derecho a invadir Manchuria. Y a pesar de eso, la Sociedad de Naciones no puede hacer nada, es impotente. ¿Qué ocurre cuando la Sociedad de Naciones denuncia la invasión japonesa a Manchuria? Japón se retira de la Sociedad de Naciones. Punto. Y no hay ningún poder, no hay ningún ataque, no hay nada que pueda hacer la Sociedad de Naciones. No se había pensado como tal. La mayor parte de sus dirigentes, que eran europeos, lo que planteaban era básicamente mantener la paz en Europa, promover el desarme y demás. En ese periodo se llevó adelante la Conferencia Internacional de Desarme, donde se planteaba la limitación de las capacidades militares de los países, evitar futuras guerras, reglamentar las formas de la guerra, incluida la prohibición de los bombardeos, entre otras cuestiones. Y en ese sentido, lo que empieza a ocurrir es que vamos a ver que se empieza a desechar todo este ordenamiento a partir del ascenso de Hitler. Si lo que se trataba era de preservar alguna forma del orden internacional construido en 1919, los avances progresivos de este tipo de autoritarismos van a dar por tierra con ese proyecto. En enero de 1933, Hitler asumió como canciller del Reich y en 1934 se convertiría en el Führer. Y parte del proyecto de Hitler es justamente romper el ordenamiento que había tenido Europa y el lugar que había ocupado Alemania en ese orden tras la paz de Versalles. Así que, tan pronto como asume el poder, Hitler lo que se propone es destruir los acuerdos de Versalles y romper fin a ese proceso de pacificación. Es por eso que en medio de la Conferencia Internacional del Desarme, el ascenso de Hitler representa una crisis. El propio Hitler abandona la conferencia en 1933. Después de esto, rompe, ¿no? Con la Sociedad de Naciones y realiza un referéndum en Alemania para poder averiguar si la sociedad apoya sus medidas. Y el referéndum le da un gran apoyo. También en 1934
el naciente régimen de Hitler firma un pacto de no agresión con la Polonia del mariscal Pilsudski. Ya vamos a retomar el tema de Polonia. Pero en 1934, Hitler, en medio también de esta política militarista, impone una pacificación con Polonia que planteaba una paz, un tratado de no agresión durante 10 años, es decir, hasta 1944. Stalin toma esto como una posible amenaza, ya que el este de Europa es parte de su zona de influencia. Polonia había sido parte de la Unión Soviética, una gran parte de Polonia. Polonia había sido, básicamente, había desaparecido como Estado-nación a finales del siglo XVIII y recién reaparece, no como Estado-nación, como Estado, a finales del siglo XVIII, y aparece de nuevo como Estado-nación a partir de la Paz de Versalles, en medio de las guerras en que se descompone el Imperio Ruso y el Imperio Alemán. La idea de un Hitler que estableció un acuerdo, un pacto de no agresión con Polonia, era algo que disgustaba a la Unión Soviética, ya que en los ojos de la URSS el nazismo era una de las expresiones más radicales del poder burgués. Y en ese sentido, la URSS, que está atravesando un proceso de industrialización, pone sus ojos sobre el ascenso de Hitler. Durante el Congreso de los Vencedores, tema que analizamos en el video sobre la revolución de Stalin, uno de los puntos que se analizó, además de los grandes logros en el proceso de industrialización y reconversión de la URSS en una gran potencia, era el problema del ascenso de Hitler y la amenaza que éste representaba para la Unión Soviética. Hitler no solo era un extremista ideológico, sino que era un anticomunista fervoroso que planteaba que la guerra última por la supervivencia de la raza aria sería contra el judeo-bolchevismo. A su vez, había que enfrentar la expansión japonesa en Manchuria, territorio con el que la Unión Soviética tenía frontera y lo que suponía que de repente los japoneses estuvieran a las puertas de la URSS, y el hecho de que este naciente régimen nazi estaba teniendo influencia en el resto de Europa. El nazismo, ¿no?, era visto como una de las caras del fascismo desde el punto de vista de los soviéticos. Y en ese sentido, la amenaza de Hitler era asimilable también a la amenaza de Mussolini. Y muy pronto, a los ojos de la URSS, se comprobaría que el nazismo no era un problema solamente en Alemania. En Austria, el dictador Engelbert Dollfuss va a enfrentar un push protagonizado por el Partido Nacional Socialista de Austria, el movimiento nazi austríaco, que se propone derrocarlo por un golpe armado que termina en su asesinato el 25 de julio de 1934. A pesar de eso, los nazis no logran hacerse con el poder, pero sí enfrentan una escalada de violencia en una Austria que, por ejemplo, había tenido en los últimos años la experiencia de la Viena Roja, una Viena marcada por la alianza entre comunistas y socialistas. Todo esto da cuenta de que la violencia nazi y la influencia de este tipo de movimientos amenazaban a todo el orden europeo. Para colmo, el propio Hitler estaba proponiendo un proceso de rearme de Alemania que rompiera con los acuerdos del Tratado de Versalles que planteaban la desmilitarización de Alemania, la inexistencia de una flota y de una fuerza aérea y también la definición de fronteras de fronteras desmilitarizadas. En este sentido, el pacto germano-polaco de Hitler es percibido por Stalin como una amenaza. Y para romper con la posibilidad del aislacionismo en el que podía caer la Unión Soviética, ese mismo año se va a producir la incorporación de la Unión Soviética a la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones pasa a incorporar a la URSS que busca romper su aislamiento. Uno de los grandes miedos que tiene Stalin es una URSS aislada, enfrentada a una alianza de potencias imperialistas que quieran destruirla. Pero también, con el ascenso de Hitler, se produce la formulación de una nueva doctrina, ¿no?, de una nueva agenda de lucha para el movimiento comunista internacional, y la Comintern establece justamente la vía de lo que se conoce como los frentes populares. Lo que se plantea es que para enfrentar al nazismo es necesario aliarse con otras fuerzas democráticas e incluso con los partidos socialistas o socialdemócratas.
Hasta ese momento, la Unión Soviética sostenía el principio de guerra de clase contra clase, por el cual se atacaba a los socialistas y a los socialdemócratas llamados socialfascistas, una división que, por ejemplo, había allanado el camino al ascenso de Hitler. A su vez, lo que empieza a ocurrir progresivamente es que vamos a ver que los líderes de las grandes potencias occidentales, y hablamos fundamentalmente de Francia e Inglaterra, van a observar con impotencia todo el proceso por el cual la Alemania de Hitler rompe con el ordenamiento del mundo que había seguido al Tratado de Versalles. Sin que se pueda llevar adelante ninguna medida concreta para evitarlo. Por ejemplo, en 1935, Hitler anuncia la creación de la Wehrmacht, un nuevo ejército alemán que va a superar el número de 400.000 soldados que le había limitado el Tratado de Versalles. Así, Alemania va a pasar a tener fuerzas armadas numerosas e incluso establece la conscripción. A su vez, en 1935, también Alemania da a conocer a la Luftwaffe, la nueva fuerza aérea alemana en la que Hitler en realidad venía trabajando desde que asumió el poder en el 33 y que rompe con el principio de los acuerdos de Versalles de que Alemania no podía tener fuerza aérea. Bueno, ahora Alemania tiene una poderosa fuerza aérea muy moderna en constante expansión, porque parte de el proyecto de Hitler incluye aumentar el gasto militar y una carrera armamentística que convertirá rápidamente a Alemania en la primera potencia militar. En este sentido, la Alemania nazi va a romper con todos los principios de lo que representaba la Conferencia Internacional de Desarme. ¿Qué quiere decir esto? Esa Conferencia Internacional de Desarme, que venía promoviendo la idea de que la paz en Europa se tenía que asegurar a través del diálogo o incluso prohibir los bombardeos aéreos, se encuentra con que Alemania está promoviendo la creación de una fuerza aérea moderna muy poderosa. Por entonces, el primer ministro británico, Ramsay MacDonald, ¿fue MacDonald o fue...? No me acuerdo si fue MacDonald, creo que fue MacDonald, va a decir una frase que cuando planteaba la defensa al respecto de las cuando se planteaba la idea de prohibir los bombardeos, va a llegar a decir, bueno, en una guerra nunca vamos a impedir que se nos cuelen los bombarderos. No, nunca vamos a poder evitar que algún bombardero llegue a Inglaterra a soltar sus bombas sobre población civil. Para colmo, Hitler no es el único que amenaza el orden establecido post-Versalles. Benito Mussolini también planteaba la posibilidad de un rearme de Italia y la conformación de un gran imperio en el Mediterráneo. Es así que en 1935 va a iniciar la invasión de Abisinia, o lo que hoy llamaríamos Etiopía. El Imperio de Abisinia por entonces era visto como una sociedad atrasada, ¿no?, que podía ser modernizada bajo el yugo del poder de Italia. Por entonces, el emperador de Abisinia, Haile Selassie, no sé pronunciar etíope, así que posiblemente lo haya dicho mal, protesta en la Sociedad de Naciones. Él mismo va personalmente a la Sociedad de Naciones, envía un mensaje para sostener que la Sociedad de Naciones debería evitar una agresión de una potencia, una casi potencia como Italia, sobre otro miembro de la Sociedad de Naciones. O sea, se está produciendo un ataque, una invasión de carácter netamente imperialista sobre un territorio africano, y la Sociedad de Naciones no puede hacer nada. Es más, muchos de los líderes europeos casi que prefieren mirar para otro lado y no prestan apoyo a Etiopía, ni llevan adelante grandes sanciones. Se producen algunas sanciones contra Italia, eso es verdad, algunas sanciones. Pero no hay nada más. No pueden llevar adelante acciones militares. Así, el ejército italiano, que si bien no era una gran potencia, era mucho más moderno, contaba con tanquetas, fuerza aérea, algo que los etíopes no, y artillería,
va a aplastar al rudimentario ejército etíope en una serie de campañas que le dan muchísimo prestigio a Mussolini y alimentan ese sueño de reconstruir el Imperio Romano. La Sociedad de Naciones está siendo progresivamente herida de muerte por cómo los principios que había encumbrado, ¿no?, de diálogo, negociación y sostenimiento de la paz se veían unilateralmente destruidos por acciones de países que no compartían las mismas reglas. Pero además, la invasión de Abisinia fue extremadamente ruidosa por una sociedad de naciones que tenía a uno de sus miembros invadiendo al otro sin que se puedan llevar adelante acciones importantes. Esto fue un verdadero escándalo para la legitimación de ese orden. A su vez, ese aislamiento que va a enfrentar Italia a partir de ese ataque va a abrir las puertas a un alineamiento con Alemania. Hasta ese momento, Italia y Alemania compartían un conflicto, si queremos, territorial, que era la influencia sobre Austria, país sobre los que ambos estados compartían frontera. La idea de una expansión alemana sobre Austria, inspirada en el pangermanismo, para Mussolini despertaba algunos temores. Porque en ese sentido se podía producir un avance sobre la frontera italiana. Sin embargo, el escenario que abre la guerra de Abisinia va a facilitar el acercamiento italo-germano. Es así que la serie de pasos que da Hitler en pos de la remilitarización de Alemania apuntan también a que sea una coincidencia de intereses con Italia. Por ejemplo, la remilitarización de la región del Rin o de Renania. En marzo de 1936, con esta poderosa Wehrmacht, Hitler avanza sobre los territorios desmilitarizados de cara a lo que era prácticamente la frontera con Francia. Ese avance, que es celebrado por el pueblo alemán y sobre todo por la población de Renania, que ve en la llegada de las fuerzas alemanas de Hitler una suerte de restauración del orgullo alemán, es en realidad un ataque unilateral al sistema y a las negociaciones. Básicamente lo que hace Hitler es dar por tierra con lo que habían sido los acuerdos de Locarno. Y en este sentido, este es otro ataque unilateral de Hitler al sistema posterior a Versalles, sobre el que los demás no pueden tomar acciones. Muchos generales de Hitler permanecían escépticos sobre esta acción. Porque, ¿qué pasaba si Hitler avanzaba con su ejército y las potencias europeas respondían? Era una medida temeraria. Y acá es donde vamos a ver cómo progresivamente las medidas temerarias, podríamos decir, esta política exterior basada en tomar riesgos por parte de Hitler y estar dispuesto a asumir las consecuencias, le permiten ganar mucho apoyo dentro de los altos mandos militares y políticos del nazismo. ¿Por qué? Porque cada vez que Hitler juega con los riesgos, ¿no?, le va bien. Y en ese sentido, la posibilidad de que haya disenso dentro de los grandes generales alemanes se rompe. Stanley Baldwin, el primer ministro británico, plantea la posibilidad de entenderse con Hitler. Frente al avance de Hitler, bueno, se practica el apaciguamiento. Los franceses tenían mucho más miedo a esto. Le Brun, el presidente francés, por entonces, consideraba que una remilitarización del Rin era una amenaza casi directa a Francia. Sin embargo, el ejército francés no estaba en condiciones de ir a una guerra contra Alemania. Y, en todo caso, se esperaba que un sostenimiento del status quo europeo y del ordenamiento en base a la paz sería posible a partir de un acuerdo entre entre Francia e Inglaterra. Pero ¿qué pasa? Si Inglaterra no quiere participar de enfrentar a Hitler porque, por ejemplo, enfrenta conflictos en sus colonias y todavía no tiene una industria militar a tope, de hecho se había desactivado la conscripción en Inglaterra, Francia no podía ir sola por su cuenta. Es así que progresivamente, si queremos este doble comando o esta disonancia en cómo entendían el problema de Hitler la clase política francesa y la clase política británica, va a permitir que Hitler vaya acumulando poder progresivamente.
Los británicos consideraban que era una guerra en Europa frente a la amenaza de sostener sus dominios. Era una mala decisión. Querían evitar un conflicto con Hitler. Por entonces estaban mucho más preocupados en asegurar su dominio sobre la India. Los franceses, en cambio, tenían esa frontera con Hitler y lo consideraban una amenaza mayor. Esto le dio a Hitler progresivamente cada vez mayores facultades y apoyo en la medida en que sus jugadas de riesgo en materia de política internacional siempre salían bien. Es así que podríamos decir que Hitler, ahora que por ejemplo hace otro plebiscito para consultar al pueblo alemán sobre la militarización de Renania y obtiene un apoyo de más del 90%, ve confirmado en el apoyo interno su política exterior. Así se va delineando el camino para la conformación del eje Roma-Berlín, que es el nombre que le da el propio Benito Mussolini al acercamiento entre Italia y Alemania a finales de 1936. Esta conformación del eje Roma-Berlín lo que permite es que ahora pasemos a tener una alianza orgánica entre los dos regímenes que se habían construido en base al rechazo al ordenamiento europeo post-Versalles. A partir de ahora, Hitler y Mussolini se van a convertir progresivamente en aliados con una relación simbiótica en base a ese cuestionamiento al poder de Francia, Inglaterra y las demás potencias. Ese acercamiento igual va a seguir siendo, digamos, va a tener cada vez más pasos con la visita de Mussolini a Alemania en 1937 y demás. De hecho, Mussolini era una de las pocas personas que Hitler propiamente admiraba. Y ahí se da la gran paradoja, que es que en un primer momento Mussolini consideraba a Hitler una vez en su momento como una suerte de aficionado de la política, una suerte de bicho raro, ¿no? Algo así como lo que también pensaba la clase militar prusiana, ¿no? Y la clase tradicional de Alemania, que lo veía como, no sé, un personaje extraño, un outsider. Y Mussolini queda muy impresionado por las capacidades que ha demostrado el liderazgo de Hitler y la modernización de Alemania, la modernización económica, industrial y el encuadramiento de la sociedad en función del partido nazi que se desarrolla bajo la Alemania de Hitler. El liderazgo de Hitler y de Mussolini se había logrado consolidar y había logrado afianzar esta relación bilateral a partir de la construcción de un enemigo común, el bolchevismo. Tanto Hitler como Mussolini detestaban al bolchevismo. Y ese principio, que va a ser mucho más extremado en el nazismo que en la Italia fascista, porque para los nazis es además una cuestión de razas, es uno de los principios que va a permitir el acercamiento con la otra potencia de este trío, que es Japón. El Japón imperial de Hirohito veía por supuesto en el comunismo una amenaza. Es así que en 1936 se va a firmar de la mano de Joachim von Ribbentrop el Pacto Anti-Comintern. El Pacto Anti-Comintern de noviembre de 1936 es un pacto que busca formar un frente común de Japón y Alemania contra la amenaza que representaba el comunismo y la internacional comunista a nivel mundial. Esta idea de la confrontación con el comunismo, de la confrontación con el enemigo judeo bolchevique, va a permitir eventualmente movilizar esa capacidad militar para ponerla a prueba en los escenarios que se abren. Uno de los puntos llamativos es que Hitler es consciente de la capacidad industrial que ha desarrollado la Unión Soviética. Y a lo largo de todo este periodo, una y otra vez plantea el temor a una invasión soviética hacia Alemania. Por entonces, el segundo plan quinquenal de Stalin estaba vigente y estaba permitiendo empezar un proceso que se haría plenamente en el tercero, que es la reconversión de la industria soviética en industria militar. Toda esa capacidad generada para la fabricación de tractores sería reconvertida para modernizar al ejército soviético. Es en este escenario que en reunión con Hermann Göring, Hitler escribe un memorándum en agosto de 1936 que entre los puntos que planteaba estaban los siguientes. Punto 1.
el ejército alemán debe estar preparado para luchar en el plazo de 4 años. Punto 2. En 4 años, la economía alemana debe estar en condiciones de sostener una guerra. O sea que el plan de ir a la guerra estaba plenamente asentado para Hitler en 1936 y ya se había convertido incluso en un mandato. Es así que Hermann Göring, que es el que encabeza el planeamiento económico de lo que fue el plan cuatrienal de Hitler, se dispone a una modernización de la industria, a una autarquía económica y también a una modernización de las fabricaciones militares. Uno de los grandes problemas que van a emerger hacia el final del plan cuatrienal es el problema de el aprovisionamiento de acero y otras materias primas que eran necesarias para alimentar la industria bélica alemana. La industria bélica, que está en un proceso de modernización y aumento de la producción constante, una y otra vez, lo que va a permitir es que se expongan los límites de la capacidad industrial del resto de Alemania para alimentar a la industria bélica. Es decir, se dispone del hierro suficiente, se dispone del petróleo suficiente. Este va a ser un problema cada vez más acuciante. Ahora, todo esto claramente era una amenaza para el ordenamiento que había planteado la Sociedad de Naciones y se veía con mucho peligro el rearme de Hitler. Ahora, ¿cuándo se lanzaría Hitler a una guerra? Lo interesante de este periodo es que a pesar de las claras señales de amenaza que representaba el nazismo, el rearme de Alemania y sus declaraciones, no hay proporción con el rechazo que representaban en las democracias occidentales y en el resto de Europa la amenaza comunista. En toda Europa en la década del 30, esto es algo que también había analizado Eric Hobsbawm en Historia del siglo XX, uno de los puntos más llamativos es que una y otra vez se presenta una amenaza paranoica de la izquierda. La izquierda amenaza con destruirlo todo. El comunismo, la izquierda en general, socialdemócrata, es una amenaza que busca tomar el poder. Y lo que dice Hobsbawm, que es muy interesante, es que en toda la década del 30, en toda la década del 20, no hubo en Europa una toma del poder violenta por parte de la izquierda, excepto en la Unión Soviética. Hubo intentos, pero nunca se produjo efectivamente. Y lo que sí hubo, dice Hobsbawm en Historia del siglo XX, es tomas del poder violentas por golpes impulsados por movimientos derechistas. Y en este sentido, lo que pasa es que las clases dominantes europeas le tienen tanto rechazo al movimiento obrero, a los partidos comunistas, incluso al reformismo de la socialdemocracia, que son incapaces de ver el peligro que emerge de los fascismos como tales, ¿no? Como la categoría más amplia. Incluso durante la década del 30 vamos a tener de todas formas el fortalecimiento de ciertas formas de solidaridad entre los partidos socialdemócratas y comunistas, que se expresaron, por ejemplo, en el Frente Popular de Francia, ¿no? Dirigido por Léon Blum. El Frente Popular de Francia, en la década de 1930, planteó una alianza electoral entre partidos socialistas, partidos comunistas y demócratas de cara al enfrentamiento contra las nacientes fuerzas derechistas de carácter paramilitar de Francia. Ha habido mucho debate sobre si esas fuerzas eran propiamente fascistas. En el chat están en una, ¿no? Voy a dejar de intentar leer el chat porque están en una. En ese sentido, lo que ocurre es que en las elecciones del 37, Léon Blum gana de la mano de un frente en el que partidos de izquierda coincidieron políticamente para ir a las elecciones. Después este frente se desarmaría y no se demostraría una alianza política efectiva para gobernar en Francia. De hecho, muy pronto se harían divisiones entre socialdemócratas, comunistas y demócratas
a secas y demás. Lo interesante es cuando vemos cómo las fuerzas del Frente Nacional, de los grupos derechistas, presentaban al Frente Popular. Este afiche de propaganda de la derecha francesa en 1937 mostraba, ¿no?, al pulpo del comunismo avanzando sobre Europa. Y había otro distinto, muy parecido, pero que no lo puse acá, de la mano del Frente Popular que clavaba la bandera sobre Francia. Fíjense que el comunismo aparece como este monstruo que avanza sobre toda Europa. En Francia clava su bandera con la llegada al poder del Frente Popular, pero en Alemania lo cortaron. En Italia lo cortaron. Y en España lo están cortando. En julio de 1936 empezó la sublevación del general Franco en España. La Segunda República Española había atravesado un proceso de movilización política en la cual se produjo un fuerte antagonismo de clase y una radicalización del conflicto político, a partir de la emergencia de partidos socialdemócratas y comunistas con mucho apoyo, un movimiento anarquista muy combativo, pero también la aparición de grupos derechistas armados como la Falange Española. En la década de 1930 gana fuerza, ¿no?, y obtiene la elección a principios de 1936, se convierte en la principal fuerza política, el Frente Popular. Una alianza de partidos comunistas, socialistas y demócratas que se convierte en la fuerza que tiene la mayoría absoluta en España. Es así que el gobierno del Frente Popular se propone una serie de reformas democráticas, la separación entre el Estado y la Iglesia, reforma agraria, la sanción de leyes para los obreros y demás, que se enfrentan a lo que era gran parte de los intereses de las clases dominantes tradicionales de España. Pero también un enfrentamiento a tradiciones como el poder de la Iglesia Católica, bueno, ya no estaba la monarquía, pero lo que era la clase tradicional, los valores tradicionales, el ejército. Este programa de reformas, a su vez, se da en un contexto en el cual hay una altísima violencia política en España que se remonta a lo que era el año de 1930. A lo largo de toda la experiencia de la Segunda República Española tuvimos enfrentamientos, huelgas, y de lo que se trataba era de esta suerte de poder y contrapoder con respecto al gobierno del propio Frente Popular. Por abajo teníamos huelguistas y movimientos que buscaban radicalizar el carácter de ese gobierno. Y también a la par teníamos expresiones derechistas como la Falange Española, que lo que buscaban era aplastar a la izquierda, destruirla y formar alguna suerte de gobierno corporativista al estilo del fascismo. Es ahí donde aparece la figura de Francisco Franco. Quiero remarcar que el año que viene vamos a dedicar mucho trabajo a la Guerra Civil Española por los 90 años. Esta vez vamos a mencionar algunas cosas. Francisco Franco, general que estaba destacado en el norte de África, donde en el Marruecos español combatía contra los movimientos de resistencia de dominación española, con el apoyo de gran parte de las clases dominantes y de los generales que consideran que los valores tradicionales de España están en riesgo con la expansión del posible comunismo, inicia una sublevación militar en julio de 1936. Esa sublevación lo que plantea es un golpe de Estado. Lo que intentaba hacer Franco era tomar el poder violentamente de la mano del ejército. Esto, los que vimos en Argentina, lo conocemos muy bien, el ejército derrocando a la República. Pero una particularidad. El intento de golpe de Estado que inicia Franco desde el norte de África es resistido por sectores del ejército que permanecen leales a la República. Y a su vez, se suman, ¿no?, los sindicatos y los partidos de la izquierda española que movilizan a sus militantes en forma de milicias armadas para resistir a los golpistas. El golpe de Estado fracasa.
Franco no logra tomar el poder inmediatamente, pero lo que se desencadena es una sangrienta guerra civil. Una guerra civil entre los republicanos y los nacionales, o los franquistas. Esa guerra civil va a ser posiblemente el episodio más traumático de la historia contemporánea de España. Una guerra civil brutal que a su vez va a tener un carácter internacional. Los nacionales contaban con el apoyo de la clase terrateniente, los principales empresarios, la Iglesia Católica, los grupos de la Falange Española, los grupos ya de corte fascista que existían. Y los republicanos van a formar esta lógica del Frente Popular, una fuerza política en la que coincidían anarquistas, socialistas, comunistas, trotskistas, demócratas, unidos contra Franco y los nacionales. Sin embargo, detrás de esa alianza del Frente Popular también hay montones de diferencias y conflictos latentes que van a estallar en la primera oportunidad que puedan. El ejército del Frente Popular va a ser convocado a partir de los militantes de la CNT que se organizan desde los sindicatos, ligas obreras, movimientos campesinos armados, la estructura de los partidos del Partido Comunista, entre otros. Es así que se forma un ejército de voluntarios milicianos junto a los cuadros militares profesionales para enfrentar a Franco, que cuenta con un aparato militar que se basa en las fuerzas profesionales curtidas por combatir en el norte de África. La Guerra Civil Española desangra al país durante 3 años en un conflicto que deja cientos de miles de muertos. Y un conflicto que a su vez se lucha en las ciudades. La batalla de Madrid va a ser extremadamente longeva, por ejemplo. Y el combate se hace en medio de los civiles. Hay bombardeos sobre población civil, hay masacres de ambos bandos en la retaguardia, hay fusilamientos, se ataca a las quintas columnas. Y hay ciudades que son tomadas y retomadas una y otra vez por las distintas fuerzas. Esa guerra que desangra a España va a ser el escenario para poner a prueba las capacidades militares de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Tanto Hitler como Mussolini comparten el rechazo de Franco hacia el comunismo y hacia lo que representa el Frente Popular. Así que van a dar apoyo militar a la sublevación de Franco. Ambos regímenes envían tanques, armas, municiones e incluso fuerzas armadas, voluntarios fascistas italianos y también la Legión Cóndor alemana. La Legión Cóndor alemana va a ser un destacamento de la Luftwaffe que participa de la guerra civil española del lado de los nacionales. Es justamente la Legión Cóndor de Alemania la que protagoniza el bombardeo sobre la villa de Guernica, un bombardeo que va a dejar entre cientos y miles de muertos, en un ataque que se hizo sobre población civil y que representó la antesala de los bombardeos sobre civiles que se darían durante la Segunda Guerra Mundial. Bombardeo que, como sabrán, fue inmortalizado en el cuadro de Picasso. El moderno ejército, el ejército de los nacionales, entonces se ve reforzado por las capacidades que le aportan lo que es la Alemania nazi y la Italia fascista. Y en medio de eso, las principales repúblicas europeas permanecen pasivas. Ni Francia ni Inglaterra intervienen en la Guerra Civil Española porque, por un lado, era apoyar un posible auge del comunismo, a pesar de que el Frente Popular incluía fuerzas democráticas en su mayoría, pero además porque consideran que esto, una intervención de Francia e Inglaterra en la Guerra Civil Española, puede abrir el escenario a una gran guerra europea. Y de lo que se trata es de practicar el apaciguamiento, evitar una escalada militar. Así que ni Francia, ni Inglaterra, ni las grandes potencias europeas
van a apoyar a la República Española en medio de un golpe de características claramente similares al fascismo y apoyado por Alemania e Italia. Así, en ese escenario, quien va a intervenir en la Guerra Civil Española es la otra potencia que confronta decididamente con el nazismo. Una potencia que teme el avance del nazismo y que ha planteado la doctrina del Frente Popular. Hablamos de la Unión Soviética. Stalin ve una amenaza en la Guerra Civil Española de lo que representa esa expansión del fascismo por toda Europa, ¿no? El fascismo entendido con la categoría que incluye el nazismo. Así que se propone apoyar decididamente a los republicanos. Así, asesores militares, tanques, equipo militar, incluso pilotos soviéticos son trasladados para apoyar a los republicanos en la Guerra Civil Española. Así, estos asesores dan línea militar, pero también línea política para apoyar a las fuerzas republicanas. Así que en la Guerra Civil Española indirectamente combaten la Italia fascista y la Alemania nazi de un lado y la Unión Soviética del otro. Incluso se envían tanques soviéticos y asesores militares soviéticos que también hacían de asesores políticos para, por ejemplo, purgar a los elementos indeseables cercanos al trotskismo. En este escenario también tenemos, por más que no se produzca el apoyo de los gobiernos de los países occidentales, la conformación de las brigadas internacionales. Brigadas conformadas por militantes comunistas, anarquistas y socialistas que van a pelear a España del lado de la República. Estas brigadas van a conformarse en Francia, en todas las Islas Británicas, incluso en Italia y hasta en Argentina. De hecho, en Argentina, el futuro secretario general del Partido Comunista Argentino, Vittorio Codovilla, fue a pelear a la Guerra Civil Española. Ahora, uno de los grandes problemas que afrontan los republicanos son las propias divisiones al interior de ese bando. Dijimos que había una mezcla de anarquistas, comunistas, socialistas. Esto va a llevar a que incluso se produzca una rebelión interna protagonizada por anarquistas y trotskistas contra el gobierno republicano. Y en ese marco se produce un enfrentamiento armado interno dentro de los republicanos y un avance progresivo de los sectores vinculados a Stalin dentro del gobierno. Esas divisiones, las dificultades logísticas que representaba el apoyo soviético a España, ya que la Unión Soviética estaba mucho más aislada y alejada geográficamente, y el apoyo militar de la Alemania nazi y la Italia fascista van a permitir el triunfo de Franco en la Guerra Civil Española. Es así que Franco protagoniza otra de las caídas de un gobierno democrático en manos de una dictadura de corte fascista. Franco va a emprender un régimen que va a gobernar España durante los más de 35 años. La Guerra Civil Española es, por lo tanto, una precuela, la antesala de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que enfrenta a fascismo y antifascismo, como dice Enzo Traverso. Una guerra en donde literalmente se peleó un frente popular contra una alianza protofascista aliada de Italia y la Alemania nazi. Las potencias occidentales van a dejar caer a la República Española en medio de su política de apaciguamiento, en la que evitaban una confrontación militar directa con Alemania. Pero cada vez se hace más evidente para los líderes de esas potencias que deben debatirse la posibilidad del rearme. Uno de los grandes debates que se daba era si se elegía entre mantequilla y cañones. Y Hitler había elegido los cañones en vez de la mantequilla. Al mismo tiempo, se mostraba la diferencia y la disonancia entre los líderes de las potencias occidentales y la Unión Soviética. En la Guerra Civil Española,
cuando se luchó indirectamente contra Hitler, Stalin envió su material, prestó apoyo a los republicanos, y Chamberlain y Lebrun no. En este contexto, Stalin intenta una y otra vez un acercamiento con Francia para ir a la guerra contra la Alemania nazi. De hecho, cuando se produce el ingreso en la Sociedad de Naciones, también había tratativas de la cooperación militar franco-soviética. Pero cada vez parece estar más aislado en esa iniciativa. En ese contexto, el 5 de noviembre de 1937, Hitler tiene una reunión con los principales oficiales del Estado Mayor alemán y también con los principales ministros de gobierno. En esa reunión, lo que plantea Hitler es la necesidad de prepararse para una guerra. Esa reunión incluso preveía, ¿no?, acelerar los plazos para una guerra que tendría que tener, como mucho, y les quiero buscar la cita exacta, como mucho tenía que tener lugar, si no me equivoco, para 1942. En Berlín, a la luz sombría y gris de la última hora de la tarde del 5 de noviembre de 1937, los comandantes en jefe del ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de Alemania, el general Werner von Brich, el general Hermann Göring y el almirante Erich Raeder se dirigieron a la Cancillería del Reich para que Hitler les comunicara la adjudicación de los contingentes de acero para cada una de las tres armas. Al menos era lo que ellos creían que les iba a comunicar. Hitler estuvo 3 horas hablándoles, aunque no precisamente acerca de las adjudicaciones de los contingentes de acero. Al principio no hubo sorpresas. Anteriormente, muchas veces le habían oído decir que la futura seguridad económica de Alemania no podía garantizarse debido a la dependencia de los caprichos de los mercados internacionales, sino que solo mediante la adquisición del llamado espacio vital. La propia idea, una variante de la ideología imperialista reforzada por la exposición de Alemania al bloqueo económico durante la Primera Guerra Mundial y una de las obsesiones de Hitler desde mediados de los años 20, implicaba naturalmente expansión y el riesgo, cuando no la certeza, de un conflicto armado en un determinado momento. La idea en sí no preocupaba ni a los líderes militares ni a ninguno de los demás presentes. El ministro de la Guerra, Werner von Blomberg, el ministro de Asuntos Exteriores, el barón Konstantin von Neurath y el ayudante de campo de la Wehrmacht de Hitler, el coronel Friedrich Hossbach. La cuestión de lo que significaba en la práctica de eso de espacio vital siempre había quedado abierta, lo que decíamos antes, siempre había sido ambiguo. Designaba diversas nociones de expansión futura, pero ninguna de ellas significaba necesariamente una guerra en el futuro próximo. Lo que pasó a decir Hitler a continuación, sin embargo, era que contemplaba precisamente esa posibilidad. Hitler no tenía el tiempo de su lado. La actual ventaja en materia de armamento no duraría mucho. Estaba decidido a actuar en 1943 o 1944 como muy tarde, pero en determinadas circunstancias, incluso mucho antes. Hasta planteó la posibilidad de atacar Austria y Checoslovaquia en 1938. O sea que Hitler viene a plantear esta cuestión. De lo que se trata es de ir a la guerra para aprovechar la ventaja militar que Alemania disfruta en este momento y que no puede durar para siempre. Es así que Alemania ya está en campaña para ir a la guerra. Y la industria tiene que estar a la altura de las demandas de la industria militar alemana. Este era uno de los grandes conflictos que tenía Hitler, que es si la capacidad autárquica de la producción de acero de Alemania podría colmar las necesidades de la capacidad militar que requería el proyecto expansionista imperial. Por entonces, el rearme también aparecía en otros sectores. La Italia de Mussolini también emprendía, a una escala muchísimo menor, un proceso de rearme, que lo que buscaba era prepararse para un escenario de guerra. Un escenario
que Mussolini esperaba no se produzca al menos hasta la década de 1940, y si era posible, 1945. Esos eran los términos en los que se producía el proceso de rearme de Italia, que era mucho menos acelerado que el alemán. Stalin estaba haciendo lo propio. La industria militar soviética estaba en expansión, al menos desde las capacidades que se habían conformado en los primeros dos planes quinquenales y a gran escala a partir del tercer plan quinquenal, con la reconversión de la industria soviética en una industria militar. Estos temas, sin embargo, en Francia e Inglaterra presentaban mayores conflictos. A ver, el Frente Popular había ganado de la mano de un proyecto de confrontación con el fascismo, pero también del reforzamiento de los derechos de los obreros. ¿Qué ocurre acá? Bueno, lo que ocurre es que Francia e Inglaterra, por ejemplo, todavía están muy golpeados por las consecuencias de la Gran Depresión. Y el debate del rearme es también el debate de si garantizar bienestar a la población o tomar medidas draconianas de ajuste para asegurar el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Esto era un conflicto, ¿no? La asignación de los presupuestos que dividía a las democracias occidentales. Porque ¿era posible el rearme? ¿Se podía compensar el proceso de rearme para alcanzar a Hitler? En Francia, donde la cercanía con Alemania era mucho más peligrosa, se impuso el rearme. Mientras que en Inglaterra, a pesar de que se prefiguraban algunas políticas, se mantenía una postura mucho más cautelosa. No se disponían tantos recursos a fortalecer las capacidades militares del Reino Unido. Y además se consideraba que la principal prioridad del Reino Unido era sostener su poderoso imperio. Nunca está de más recordar que el Reino Unido es un imperio colonial, una potencia imperialista que todavía al día de hoy ocupa territorio argentino. Pero, además de eso, la guerra para el Reino Unido era una amenaza que no se podía ni siquiera contemplar. ¿Por qué? Porque si el Reino Unido va a una guerra, no es que va a luchar en un espacio específico. El Reino Unido, por ejemplo, Francia, si iba a la guerra, tenía que contemplar ir a la guerra en la frontera con Alemania. Pero en caso de un escenario bélico, el Reino Unido tenía que prepararse para pelear en Europa contra Alemania, pelear en el Mediterráneo contra Italia y pelear en el Pacífico y las colonias contra Japón. En ese sentido, el escenario de una guerra era catastrófico para un ejército británico, que ni siquiera tenía una conscripción obligatoria que le permitiera movilizar gran capacidad, y que no tenía los recursos para afrontar el escenario de pesadilla que representaba una guerra global para su política exterior, en medio de turbulencias y protestas en las colonias. Este es un tema que atravesaron tanto el primer ministro Stanley Baldwin como el primer ministro Neville Chamberlain. Y en ese sentido, ambos mantuvieron una línea común a lo largo de los mandatos, que fue la del apaciguamiento y ganar tiempo, y dar tenues pasos hacia el aumento del presupuesto militar sin caer en ningún momento en plantear el escenario real de una guerra. Francia daba mayores pasos en el aumento de su capacidad de la industria militar. Por ejemplo, en 1937, la industria bélica de Francia fue capaz de producir 370 aviones. Pero ese mismo año, la industria militar alemana fue capaz de producir 5.606 aviones. La diferencia se estaba ensanchando. Y uno de los problemas que aparecía en el escenario que prefiguraban los británicos es que el peor año en la diferencia que tenemos de capacidades militares va a ser el de 1939. Lord Halifax, el ministro del Foreign Office del Reino Unido a partir del gobierno de Chamberlain, se estaba preparando antes de asumir. Chamberlain asume en 1937, para un viaje diplomático que tendría lugar. Un viaje muy importante. Halifax
iba a entrevistarse a finales del 37 con Hitler. Iba a conocer personalmente a Hitler para plantear la posibilidad de relaciones diplomáticas y pacificar la cuestión. Es así que el 19 de noviembre de 1937 se produce el encuentro entre Halifax y Hitler. Y las negociaciones de cara a asegurar la pacificación de ambos. Kershaw dice: el propio Halifax sugirió que el gobierno británico estaba dispuesto a aceptar un cambio en el actual estatus de Austria, Checoslovaquia y Danzig, siempre y cuando se produjera a través de una evolución pacífica, aunque tenía sumo interés en evitar trastornos de excesiva envergadura. Halifax fue enviado a asegurar la pacificación con Hitler y básicamente lo que le dijo era música para los oídos de Hitler. O sea, el Reino Unido está dispuesto a aceptar un cambio en la situación de Checoslovaquia, Danzig y Austria, los tres territorios sobre los que Hitler tiene posados sus ojos de cara a una expansión alemana. O sea, de lo que se trata acá es que Inglaterra está mostrando la hilacha de que no tiene capacidad para responder ante una inminente toma de Austria, el Danzig en Polonia y Checoslovaquia por parte de Hitler. Halifax anotó en su diario que había encontrado a Hitler muy sincero y deseoso de entablar relaciones amistosas con Gran Bretaña. Kershaw dice: el cultivado aristócrata inglés evidentemente estaba perdido ante un líder político cuya solución a los problemas con los que Gran Bretaña estaba enfrentándose en la India, según propia declaración, era pegarle un tiro a Gandhi y a varios centenares de miembros del partido del Congreso hasta que se restableciera el orden. De lo que se trataba era que los dirigentes políticos del Reino Unido no tenían un entendimiento de con qué estaban tratando. De lo que se trataba era de tratar de apaciguar a un líder que era un fanático político que en realidad iba a forzar sus propios intereses por todos los medios. Entonces, la diplomacia del Reino Unido lo que buscaba era apaciguar a partir de concesiones. Halifax llegó a decir que tal vez se podía conformar a Hitler entregándole algunos dominios coloniales para que no quiera no tenga mayores pretensiones expansionistas en Europa. Imagínense. Esta carta blanca que progresivamente le está cediendo la diplomacia del Reino Unido a Hitler daba cuenta de que Hitler no iba a encontrar un freno directo si seguía avanzando en sus reclamos territoriales y en sus pretensiones expansionistas. Neville Chamberlain celebró la reunión de Halifax y Hitler como una muestra de que era posible dialogar con Hitler, de que las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Alemania auguraban un entendimiento. ¡Apa! Voló el micrófono y les pido disculpas, espero no haberlos matado. Y acá tenemos a la figura de Joachim von Ribbentrop, el canciller de Hitler y el que se encargó de dirigir las relaciones exteriores de Alemania en todo este proceso que va a desencadenar la guerra. Ribbentrop, por ejemplo, llegó a formar parte de una serie de cables de negociación para forjar una alianza anglo-germana. Ribbentrop formó parte, incluso estuvo en Londres, de cara a tratar de encontrar un entendimiento de una alianza entre el Reino Unido y Alemania frente al otro gran monstruo para Alemania y el gran problema que era Stalin. Para Stalin, las negociaciones de Ribbentrop en Inglaterra daban cuenta de uno de sus mayores temores.
una alianza entre las potencias occidentales y Alemania contra la Unión Soviética. Mientras tanto, Stalin estaba en pleno proceso de purgas. Por entonces, en los años de 1937 y 1938, la Gran Purga llegó a la eliminación de muchos de los principales comandantes del Ejército Rojo. Esto de cara a un escenario de rearme y preparación para una guerra, un error que se demostraría fatal para el desempeño del Ejército Rojo en los primeros años de la Gran Guerra Patria. A Hitler le llegaron las noticias de estas purgas y de las ejecuciones de los generales soviéticos y le dijo a Goebbels al respecto de Stalin: debe ser exterminado, ¿no? Hitler lo veía a Stalin y lo consideró un monstruo al que había que exterminar. De esa manera. Stalin, mientras tanto, pensaba las posibilidades de romper con ese aislamiento, de enfrentar a Hitler. Pero cada vez se veía más difícil que la Unión Soviética tuviera las capacidades militares de enfrentar a la Alemania nazi. Se empezaron a figurar progresivamente tres escenarios. Uno, lograr conformar una alianza para enfrentar rápidamente a Hitler con un gran bloque disuasorio de Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética contra la Alemania nazi. 2. Ganar tiempo de alguna manera para ir a la guerra. 3. Lograr algún entendimiento como el que se logró con el Pacto de Cooperación Germano-Soviética de 1924. Y de esa manera ganar tiempo. Eso parecía muy difícil, porque ambos se consideraban enemigos ideológicos extremos. Pero tal vez un desarrollo posterior de la coyuntura permita algo similar. Ribbentrop no logró la alianza anglo-germana, pero sí va a progresivamente apuntar, ¿no?, a esta cuestión. Para Stalin, la idea de una conspiración o de un frente en el cual la Unión Soviética queda aislada, a su vez, tenía muchas pruebas. El encuentro de Ribbentrop la estadía de Ribbentrop en Londres, que Chamberlain vaya a ver la ópera a Roma con Mussolini junto a Halifax. Todo esto eran demostraciones, para estar impalpables, de que un frente común de las potencias occidentales y Hitler contra Alemania nazi, contra la Unión Soviética, era bastante posible. Para colmo, en 1937 se produce la invasión japonesa a China. A partir de julio, después de lo que había sido el avance sobre Manchuria, las fuerzas japonesas avanzan sobre China a sangre y fuego, cometiendo atrocidades de las más terribles de la historia de la guerra. Esta expansión progresiva de Japón sobre el este da cuenta de una amenaza cada vez más plausible para la Unión Soviética, que tiene ahí otro flanco. Pero también lleva a que se empiece a dar otro proceso. Estados Unidos por entonces estaba enfrentando una política de aislamiento. Incluso en América Latina se ensayó la política del llamado buen vecino de la mano de Franklin Delano Roosevelt. Pero, la invasión a gran escala de Japón sobre China lleva a que por primera vez se dé una confrontación entre Japón y Estados Unidos por el Pacífico. Franklin Delano Roosevelt, que no se planteaba la idea de un escenario de guerra, Estados Unidos también había permanecido aislacionista los primeros años de la Primera Guerra Mundial, sostiene que hay que poner en cuarentena a las potencias agresoras. Así que lo que sostiene es impulsar un embargo sobre Japón para sancionarlo económicamente. Este va a ser uno de los incipientes disparadores de la ruptura entre Japón y Estados Unidos que abrirá el escenario a Pearl Harbor. Mientras tanto, en Europa, en marzo de 1938, tras una serie de medidas que legalizaban desde el Reichstag la anexión de Austria, se produce el Anschluss, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi.
Con el apoyo de los nazis austríacos y el apoyo de la población local a nivel interno de Alemania, el ejército alemán cruza a Austria para anexionar este territorio, inspirado en la idea del pangermanismo. Gran parte de la población germanoparlante de Austria, que es la mayoría, celebra la anexión al Reich. A partir de ahora se cumplía el sueño que habían tenido muchos pangermanistas de un solo Reich. De hecho, en las negociaciones de Versalles hubo sectores que llegaron a pujar por un estado único entre la Alemania nazi y Austria. Pero no se permitió. Ahora existía un Reich y un Führer. Y para la población de Austria, la ampliación a la política del Holocausto. Así, con la anexión al Tercer Reich, en Austria se empezaron a llevar las mismas políticas de exterminio hacia los judíos, los comunistas y otros sectores que se estaban empleando en Alemania. De repente, Hitler había anexionado Austria y las potencias europeas no pudieron hacer nada. Protestaron, gritaron un poco, pero no tomaron medidas concretas contra esto. Lo que sí generó es incertidumbre hacia qué podría ocurrir con Checoslovaquia. Checoslovaquia, el otro estado que tenía una importante población germanoparlante que se había conformado a partir de la desintegración del Imperio Austrohúngaro, compartía una frontera enorme con Alemania. Estaba prácticamente rodeada de Alemania, Checoslovaquia. Y Hitler tenía pretensiones sobre este territorio que había supuesto una amputación del territorio de la Alemania nazi. En ese sentido, la situación de Checoslovaquia resultaba sumamente peligrosa. Sin embargo, los checos tenían un pacto de apoyo militar de Francia y cooperación militar con la Unión Soviética. ¿Podía esto, por ejemplo, evitar una invasión alemana? Lo cierto es que en la Sociedad de Naciones se debatió al respecto. La Unión Soviética no tenía frontera directa para intervenir en un conflicto contra Alemania, porque en el medio tiene a Polonia. Y Francia podía intervenir, pero no sola. La política de Francia es que solo iba a ir a la guerra contra Alemania en una alianza con el Reino Unido. Y el Reino Unido sostenía la pacificación y no iba a ir a la guerra. Entonces, ¿qué ocurría? Si el Reino Unido no va a la guerra, Francia no va. Y la Unión Soviética no tiene frontera directa, por lo que los checos están solos. Checoslovaquia, estado que había nacido como parte de esa desintegración del imperio alemán y del imperio austrohúngaro, de repente estaban solos. Las garantías a su supervivencia no aparecían. Hitler estaba progresivamente azuzando a los checos para una guerra que le permitiera anexionar toda Checoslovaquia. Ese escenario parecía inminente, pero generaba dudas, porque muchos de los mandos militares consideraban que Alemania no estaba preparada para ir a una guerra contra Checoslovaquia si se sumaban Francia, el Reino Unido o la Unión Soviética, y temían ese escenario de una guerra contra las potencias. Así que progresivamente entró la diplomacia. Y Hitler, que originalmente lo que planteaba era forzar un enfrentamiento con Checoslovaquia a partir de los Sudetes para anexionarse toda Checoslovaquia, empezó a contemplar quedarse solo lo que se conoce como los Sudetes o Sudetenland, que es una región de mayoría alemana. Y ahí las negociaciones con el Reino Unido y Francia. ¿Estaban capacitados Francia y el Reino Unido para impedir la anexión de Hitler de los Sudetes? ¿Podían llegar a tiempo las tropas francesas? Y requerían bastantes meses de movilización. Y a su vez el Reino Unido no quería. Y acá entra la diplomacia y la negociación.
hay que sostener la pacificación, hay que evitar una guerra. Y en ese escenario, Goebbels llega a decir: no se puede hacer una guerra mundial por unas formalidades. Es decir, Goebbels dice como: por favor, negociemos la anexión de los Sudetes. No es que vamos a ir a una guerra mundial. ¿No? Es en ese marco que se produce la Conferencia de Múnich. La Conferencia de Múnich, de septiembre de 1938, va a ser una conferencia de negociación por Checoslovaquia entre Alemania, Francia e Inglaterra bajo el apoyo de Mussolini. ¿Cuál es el punto interesante de la conferencia de Múnich? Primero, la conferencia se hizo en Alemania para negociar. O sea, el primer ministro británico y el primer ministro francés fueron los dos a Alemania a negociar en la casa de Hitler. Es más, en Múnich, donde surgió propiamente el nazismo de Hitler. Pero además, el intermediario, como figura parcial entre los dos, era Mussolini. ¿Quién está ausente en estas negociaciones? Les cuento, no hubo representación de Checoslovaquia. Es decir, se sentaron a negociar Hitler, Daladier por Francia y Chamberlain con intermediación de Mussolini, cuál era el destino de Checoslovaquia. Y en esa negociación se plantea la cesión de los Sudetes a Hitler. Es así que la negociación se produce a fines de septiembre. En octubre, las fuerzas alemanas van a cruzar para anexionarse los Sudetes y Hitler va a proclamar la anexión de los Sudetes al Gran Reich. Chamberlain se retira de la conferencia de Múnich en medio de la incorporación de esos territorios al Reich, llevando la declaración de Múnich, orgulloso, en la mano. Chamberlain lleva la declaración de Múnich y declara públicamente: hemos asegurado la paz de nuestro tiempo. La paz se ha asegurado en Europa. Perdón si soy escéptico. Hitler se había anexionado los Sudetes, pero en realidad una parte de los mandos militares y el propio Hitler consideraban que ya había que abrir las contradicciones por la demanda que suponía la guerra para apropiarse de los recursos de Checoslovaquia, todos los recursos, para alimentar la industria militar. Los Sudetes eran una región que a su vez era montañosa, tenía riquezas y demás, y le permitía alimentar a la industria bélica a Hitler. Pero Hitler se había preparado para ir a la guerra y aplastar a Checoslovaquia. De hecho, él mismo va a declarar: ese Chamberlain me ha estropeado mi entrada en Praga. Porque consideró a regañadientes que negoció, porque él lo que quería era una guerra contra Checoslovaquia. Stalin enfrenta cada vez más su aislamiento. En Múnich se sentaron a negociar Alemania, Francia e Inglaterra la anexión de territorios de Checoslovaquia y ni siquiera se invitó a la Unión Soviética a ser intermediario o lo que sea, a pesar de que tenía un pacto de cooperación militar con Checoslovaquia. Pero el otro que observa atento lo que ha ocurrido es Polonia. Polonia también tiene ha tenido buenas relaciones públicas sobre su rol en el periodo de entreguerras. Me acuerdo que una vez decía: y adivinen qué estado durante el periodo de entreguerras llevó adelante masacres de comunistas y judíos.
Sí es Polonia. Polonia había emergido bajo el liderazgo del mariscal Pilsudski, quien había enfrentado a los soviéticos en la guerra ruso-polaca y le había permitido conformar ese Estado independiente polaco, que tuvo un sesgo marcadamente antisoviético y anti-alemán. Eso llevó a que haya un nacionalismo polaco muy fuerte que tuvo a su vez oscilaciones, de repente más obrerista, de repente más reaccionario, purgas de judíos, purgas de comunistas. Pilsudski, en 1934, antes de morir en el 35, había firmado el Pacto Germano-Polaco. Este pacto establecía un proceso de no agresión de 10 años entre los alemanes y los polacos. Sin embargo, Pilsudski estaba muerto. Y la dirigencia polaca vio en la anexión de Checoslovaquia una oportunidad. Cuando se produce la anexión de Checoslovaquia por parte de los Sudetes por parte de Hitler, rápidamente los polacos aprovechan la oportunidad, tienen un pacto de no agresión con Alemania y van a anexionar una región de Teschen, que se lleva el nombre de Teschen, que se encuentra en la región de Silesia, que era un territorio de mayoría polaca. Es decir, esto es algo que no se cuenta nunca, pero mientras Hitler se anexionaba a los Sudetes, los polacos aprovecharon y se anexionaron un pequeño territorio de Checoslovaquia, que reivindicaban como polaco. Es más, en ese escenario, los polacos que tenían un conflicto, o sea, los polacos tenían un enfrentamiento con los checos y también con los soviéticos, caen en cuenta de otra cuestión. Claro, si Hitler acaba de romper todos sus acuerdos, como el Tratado de Locarno, si se acaba de anexionar Austria, si se acaba de anexionar los Sudetes, ¿qué nos impide creer que Hitler puede romper los acuerdos del 34 e invadir Polonia? ¿Y si nos pasa a nosotros? En ese contexto, Hitler reclama por la situación del Danzig. Danzig, ciudad portuaria que había pertenecido al Imperio Alemán y había quedado en manos de Polonia, estableciendo lo que se conoce como el Corredor del Danzig, era un territorio que Alemania reclamaba. ¿Y qué ocurre con esto? Que las presiones de Alemania por el Danzig se empiezan a parecer mucho en Polonia a una amenaza de guerra. El pacto germano-polaco claramente no iba a ser respetado por Hitler, y eso lo tenía claro la dirigencia polaca. Se tenían que preparar para un escenario de guerra contra Alemania. Y acá se produce el gran viraje. Cuando empiezan las negociaciones y las intimaciones de Hitler por la cuestión del Danzig, tanto en Francia como en Inglaterra se dan cuenta de que mantener la política de apaciguamiento no va a lograr calmar a Alemania y que era necesario dar muestras rotundas de que Francia e Inglaterra iban a apoyar a Polonia si se quería impedir una invasión a ese territorio. Es así que Neville Chamberlain declara una alianza militar a Inglaterra como garante de la integridad del territorio polaco. Lo mismo hace Francia, aliada histórica de Polonia desde su independencia. En ese marco, Winston Churchill llega a decir: ahora resulta... No voy a imitar la voz de Churchill. No importa. Ahora resulta que la suerte de Inglaterra está atada a una Polonia que cuando vio la oportunidad corrió como una hiena a ser parte del festín del territorio de Checoslovaquia. O sea, hasta ese momento, ¿no? Habíamos tenido un proceso de anexión de territorios por parte de Polonia y ahora dice Churchill, vamos a tener que defender a los polacos si hay una invasión alemana. Es así que toma un renovado impulso la idea de ir a la guerra. Si hasta ese momento el pacifismo había tenido un apoyo mayoritario, ¿no?
de los de los de los ciudadanos de Francia e Inglaterra, ahora eso empieza a cambiar. Hay cada vez más un impulso de un apoyo popular a la idea de una guerra contra Alemania. Esto genera, sin embargo, angustias y ansiedades. ¿Está en condiciones Inglaterra de una guerra contra Francia? Perdón, de Inglaterra o Francia en una guerra contra Alemania. Muchos lo que plantean es que, a pesar de que Hitler tenía llevada la cabecera en la carrera armamentística, era como si los aliados le tuvieran realmente miedo a Alemania. Como si sobrevaloraran las capacidades militares del Tercer Reich y se mantuvieran condenados a la pasividad por no asumir la tarea de un enfrentamiento. Pero la idea de una guerra se volvía cada vez más inminente. Con la cuestión de Polonia se abría la perspectiva de un enfrentamiento armado en el este. Incluso en Polonia se ve una importante movilización en estos meses de cara a la idea de un escenario de guerra con Alemania. Es acá donde Stalin plantea finalmente su jugada para ganar tiempo. Stalin no compartía ninguna visión con el gobierno de Polonia, al que consideraba un enemigo, y venía de confrontar progresivamente con Hitler. Y en esa confrontación había quedado aislado. Quedó fuera de los acuerdos de Múnich, fue el único que apoyó a los republicanos en la Guerra Civil Española. Pero a su vez, cree que posiblemente Hitler tema ir a una guerra en varios frentes. Es así que empiezan a tejerse los cables a partir de la diplomacia de Ribbentrop. Tanto Stalin como Hitler se consideraban así al otro como su enemigo ideológico extremo. De esto ha trabajado mucho en su libro Lauren Ries, sobre un libro que se llama Stalin, Hitler, dos dictadores y la Segunda Guerra Mundial, sobre la clara enemistad entre ambos. Entre los que consideraban que del otro lado estaba el imperio judío bolchevique y los que consideraban que el fascismo y el nazismo eran las formas más extremas de imperialismo burgués. Pero Stalin no compartía por ello apoyo a los polacos, a los que veía como enemigos desde la guerra ruso-polaca. En ese escenario, para ganar tiempo, se lleva adelante el Pacto Germano-Soviético, también conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Si se quería apuntalar la industria militar soviética, se requería tiempo. Y tal vez incluso forjar momentáneamente algunos acuerdos con Alemania que permitan acceso a tecnología. El Pacto Ribbentrop-Molotov se llevó adelante el 23 de agosto de 1939 en Moscú, tan solo unos días antes de la invasión alemana a Polonia. En ese pacto, Vyacheslav Molotov, el encargado de las relaciones exteriores de Stalin, y Joachim von Ribbentrop celebraron un acuerdo que establecía un pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, pero también delimitaba zonas de influencia. Ese pacto de no agresión consideraba que la Alemania nazi y la Unión Soviética tenían áreas de influencia correspondientes, uno en el este y otro sobre Polonia. Esto era una cláusula secreta, no era parte del pacto propiamente de lo que se hizo público. Lo que se hizo público fue un tratado de no agresión. Para la Alemania nazi de lo que se trataba era de no combatir en dos frentes. Y para la Unión Soviética de lo que se trataba era de formar un colchón de amortiguamiento para una futura guerra contra Hitler. Y a su vez recuperar territorios que se consideraban soviéticos. Las famosas repúblicas bálticas, Polonia, incluso Finlandia, habían ganado su independencia en el marco de la desintegración del Imperio ruso. Y eso con sangrientas guerras civiles que fueron analizadas en el video de Guerra, Revolución y Contrarrevolución. Con ese pacto, dos figuras que se consideraban enemigos ideológicos extremos
establecían zonas de influencia y aplazaban su conflicto. Y esas zonas de influencia diferenciadas sancionaban a su vez la división de Polonia. Igual, cuando se produzca la división, van a estar al borde de ir a la guerra. Con ese acuerdo, Hitler consideró que tenía sellado la cuestión de Polonia. Un periódico británico planteaba: ¿qué hará Gran Bretaña? El acuerdo entre la Unión Soviética y la Alemania nazi le daba mano libre a Hitler. Hitler había llevado adelante un proceso progresivo de expansionismo y de avance militarista, rompiendo los acuerdos que habían conformado a la Europa post-Versalles. Ese rechazo histórico que había marcado el ascenso de Hitler ahora se estaba convirtiendo en una realidad, en la demolición de los acuerdos y en la demolición del status quo que buscaba desmilitarizar y convertir a Alemania en un estado pacífico. Ahora Alemania estaba en pie de guerra y con plenas capacidades para lanzarse a la conquista de Europa. Pero no fue una casualidad, fue el producto de un progresivo avance que no encontró una resistencia real por parte de la diplomacia europea. Cuando las fuerzas alemanas iniciaron la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo hicieron sorpresivamente y sin declaración, de hecho fraguando un enfrentamiento en la frontera. El Reino Unido envió un ultimátum, ¿no? Chamberlain planteó un ultimátum a Hitler, obligándolo a tirarse atrás con su accionar o afrontar una guerra con el Reino Unido. Cuando la respuesta de Hitler no llegó, Chamberlain planteó: bueno, supongo que estamos en guerra. Por lo que a partir del 3 de septiembre el Reino Unido había entrado en guerra con Alemania. Francia haría lo mismo, lo que abría el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Dice Kershaw: el camino al infierno de una nueva guerra había sido muy retorcido. De hecho, había estado empedrado de buenas intenciones, debido a la acción de los apaciguadores. Chamberlain dijo en la Cámara de los Comunes británica el 3 de septiembre: todo aquello por lo que he trabajado, todo aquello en lo que he cifrado mis esperanzas, todo aquello en lo que he creído durante mi vida pública, ha caído hecho pedazos. Aunque guiado por los mejores motivos imaginables, el apaciguamiento había sido, como dijo Churchill, un cuento triste de juicios equivocados, formados por gente bienintencionada y capaz, que habían supuesto una sucesión de hitos hacia el desastre. Los apaciguadores, en Inglaterra y Francia, habían sido indudablemente gente bienintencionada, pero su educación, su experiencia y la escuela política a la que pertenecían habían hecho que no estuvieran en absoluto preparados para enfrentarse a un gángster en la escena internacional. Simplemente no estaban a la altura de Hitler. Ellos pensaban que podían negociar un acuerdo de paz, incluso a expensas de arrojar a otro país a las fieras. El otro quería la guerra a toda costa. Según la visión del mundo que había venido elaborando durante la mayor parte de 2 décadas, solo la conquista podía satisfacer las necesidades de Alemania, de modo que al final de camino era siempre el más probable. Otra vez, una guerra en Europa. En cierto modo es un alivio, se han resuelto las dudas, fue la reacción lapidaria de Sir Alexander Cadogan, subsecretario permanente del Foreign Office británico. William Woodruff, el chico inglés de clase obrera que estudiaba en Oxford, abandonó aquel día sus convicciones pacifistas. Luchar era el menor de 2 males. Arreglaría mis asuntos en Oxford y me alistaría. Muchísimos otros jóvenes correrían a presentarse voluntarios para el servicio militar. Woodruff encarnaba probablemente, de manera acertada, la opinión de la mayoría de la población de Gran Bretaña, a saber, que la guerra era inevitable y que había que parar a los pies a Hitler. Estaban encantados de que el engaño hubiera acabado y de que hubiera empezado la lucha a vida o muerte.
El escritor judío Manes Sperber estuvo en las largas colas de voluntarios que se formaron en París, temeroso de lo que pudiera guardarlo, pero aliviado de que su padre y sus hermanos estuvieran a salvo en Inglaterra. Nada de entusiasmo enloquecido. Es un trabajo que hay que hacer. Eso es todo, anotó en su diario Pierre Lazareff, el editor del Français Soir. Consciente de la carnicería que se había producido en su propio país una generación antes, los soldados franceses, llamados a filas, muy pronto 4,5 millones procedentes de Francia y sus colonias, estaban, como decían los informes llegados de las prefecturas, resignados a luchar. Pero no se veía el menor rastro de entusiasmo atestiguado en 1914. La cosa fue un poco distinta en Alemania. William Scherer registró el ambiente reinante en Berlín el 3 de septiembre. En las caras de la gente, asombro, depresión. En 1914, creo, la emoción reinante en Berlín el primer día de la Guerra Mundial era tremenda. Hoy nada de emoción, ni gritos de hurra, ni vitores, ni de lanzamiento de flores, nada de fiebre de guerra, ni de histeria de guerra. Por el contrario, en Varsovia, recordaba Marcel Reich-Ranicki, posteriormente afamado crítico literario en Alemania, el estado de ánimo al escucharse que Gran Bretaña y Francia habían declarado la guerra a Alemania fue de felicidad casi incontenible. Una multitud delirante se congregó fuera de la embajada británica, gritando «¡Viva Inglaterra! ¡Y viva la lucha por la libertad!». Más tarde, ese mismo día, la gente se puso a cantar la Marsellesa ante la embajada de Francia. Pensaban que la ayuda estaba en camino. No tardarían en darse cuenta cuando las bombas alemanas llovieran sobre las ciudades polacas y comenzara su martirio, que no iba a llegar ninguna ayuda. Fueran cuales fueran los incontables sentimientos que agregaba la gente de todo el continente el 3 de septiembre, prácticamente todos reconocían que sus vidas estaban a punto de cambiar radicalmente. Nadie sabía qué era exactamente lo que iba a traer la guerra. Había motivos suficientes para mirar los años por venir con la mayor angustia. Muchos presentían que tendrían que soportar una vez más las penas del infierno. Pocos, tal vez sin embargo, sintieran la profundidad del presagio anotado en su diario, escrito en un inglés imperfecto, por el escritor judío de origen austríaco Stefan Zweig, a la sazón exiliado en Inglaterra. La nueva guerra, escribió el 3 de septiembre de 1939, sería 1000 veces peor que la de 1914. No tenemos idea de lo que los nuevos horrores del envenenamiento y enconamiento traerá esta guerra. Espero cualquier cosa de esos criminales. ¡Qué fracaso la civilización! Así, entramos en la Segunda Guerra Mundial. La guerra más brutal, sangrienta y destructiva de la historia de la humanidad. Una guerra entre fascismo y antifascismo. Pero eso quedará para otro encuentro. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si les interesa apoyar este canal, sobre todo en días así complejos como este que tuvo el profe, este video podría haber sido mejor, pero les pido disculpas. No olviden que pueden hacer aportes a este espacio. Pueden comentar cuando termine y así sumamos al dios del algoritmo. Pueden ponerle like si no lo han hecho. O pueden hacerse miembros de este canal para apoyar este espacio. También pueden hacer transferencias al profe Borda. Pueden al alias el profe Borda, pueden anotarse en las inscripciones, en las suscripciones de Mercado Pago, en los links de este canal, o si están en el exterior a través de PayPal, pueden compartir en redes sociales, me pueden seguir en el profe Borda en Instagram, no estoy usando Twitter, pero bueno, y demás. Y nada, si les gusta lo que uno hace, con que dejen un comentario cuando termine el video en la sección de comentarios, apoyan un montón y permitimos que el algoritmo siga mostrando estas cosas. La próxima vez que nos veamos, vamos a hablar de la Guerra Relámpago. Vamos a hablar del Blitzkrieg. Pero no sé cuándo va a ser eso, porque el profe va a estar en un descanso, posiblemente. Está muy pasado. Alguien puso la bibliografía. Esto se hizo a partir del trabajo de Ian Kershaw, Descenso a los Infiernos, pero también se citaron cosas de Eric Hobsbawm en Historia del siglo XX. Y hubo elementos de Joseph Fontana en el siglo de la Revolución. Por lo demás, muchas gracias por estar del otro lado.
Y nos vemos la semana que viene quizás, o no sé, veremos. Pero muchas gracias por estar del otro lado. Estos han sido días de mucho trabajo. Y eso es todo, no voy a hacer más nada. No olviden comentar, no olviden poner like. Gracias y hasta la próxima.